Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a tu canal Ingeniar. Estamos de vuelta con este ejercicio de estática, el cual nos dice lo siguiente. Para la armadura cargada, como se muestra, determine la ecuación de la línea de acción de la fuerza resultante R, asimismo establezca las coordenadas de los puntos en los ejes X e Y, a través de los cuales pasa la línea de acción. Todos los triángulos son iguales. Entonces, nos está pidiendo determinar para esta armadura la ecuación de la fuerza resultante. Vale, entonces la resultante será tendrá una ecuación xy más yj, esto en kilonewton, ¿cierto? Entonces nos está pidiendo determinar una ecuación similar a esto, ¿vale? Además nos está pidiendo determinar las coordenadas de los puntos en los ejes X e Y. Entonces nos está pidiendo determinar la coordenada X y la coordenada Y, ¿cierto? Entonces, ya habiendo analizado esta armadura, nosotros ya podemos pasar a la solución. Lo primero que hacemos para calcular la fuerza resultante en esta armadura es hacer la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en este caso en el eje Y. Vale, las fuerzas en este caso que actúan en el eje X van a ser esta fuerza de 40 newton, la fuerza de 20 kilonewton y la coordenada X de la fuerza de 35 kilonewton. En este caso va a ser negativo, ¿cierto? Ahora, las fuerzas que actúan en el eje Y para esta armadura van a ser esta fuerza de 15 kilonewton y la componente Y para esta fuerza de 35 kilonewton. Vale, entonces ya tenemos reconocido las fuerzas que actúan tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces simplemente tendríamos que sumar, ¿cierto? Tendríamos 40i, perdón, más 15j más 20i más 35 factor de menos seno del ángulo. En este caso el ángulo va a ser 36.87, eso ya ustedes pueden determinarlo geométricamente. En i más coseno de 36.87 en j, y eso en kilonewton, ¿cierto? Por lo tanto, la resultante nos estaría dando 39 en i más 43 en j en unidades de kilonewton, ¿cierto? Ya tenemos determinada una de las incógnitas. Ahora pasamos a calcular las componentes en x y y. Vale, para ello lo primero que hacemos es aplicar momento o sumatoria de momentos en el punto A, en este punto. Vale, entonces, lo primero que hacemos para realizar sumatoria de momentos en A es reconocer las fuerzas que van a producir momento con respecto al punto A. Va a producir momento esta fuerza de 40 kilonewton con una distancia de 6 en J. También produce momento, en este caso 20 kilonewton, con una distancia en este caso de 16 o 18 en J, y también produce momento las componentes en este caso de la fuerza de 35 kilonewton. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo siguiente: 8i más 6j producto vectorial con 40i. Ahora estamos poniendo en este caso la posición, la coordenada 8i más 6j, ¿cierto? En x, una distancia de 8i, en este caso desde el punto B hasta este punto H. Ahora, en el eje Y, una distancia de 6j, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al multiplicar vectorialmente 8i
con 40i nos va a dar un producto vectorial de i por i, ¿cierto? Pero i por i es igual a 0, ¿cierto? Por eso, esta fuerza de 40 kN solamente produce momento con esta distancia de 6 metros. Vale, pero esta distancia de 6 está en J, ¿cierto? Estamos trabajando de esta manera más completa, solamente con el fin de demostrar de por qué esta distancia de 8i no influye en el momento producido por esta fuerza de 40 kN con respecto al punto A. Vale, más este momento en el punto C, que es 125 kN en K, más 8i más 18J, producto vectorial, con 20 kN, más 8i más 24J, producto vectorial, con 35, que es el módulo de esta fuerza, factor de menos seno de 36.87 en i, más coseno de 36.87 en j. Y esto nos da menos 240 en k, más 125k, menos 360k, más 728k, y eso en unidades de kilonewton metro. Entonces, la sumatoria de momentos en el punto A nos estaría dando 253 en K en unidades de kilonewton. Vale, entonces de esta manera se calcula momento con cualquier punto para este tipo de armaduras. Vale, entonces a partir del momento en A, nosotros podemos pasar a calcular, en este caso, las coordenadas X y Y. Desarrollando el producto vectorial, tendríamos 43x menos 39y en K igual a 253 en K. Podemos simplificar la dirección y tendríamos esta ecuación: 43x menos 39y igual a 253. Despejamos y, tendríamos lo siguiente: 43x menos 253, y esto igual a 39y. Vale, pasamos este 39 a dividir a cada término y tendríamos la ecuación de y igual a ¿cuánto? Igual a 1.103 en x menos 6.487. En este caso es metros, ¿cierto? No es centímetros. Vale. Entonces, para calcular, en este caso, las coordenadas en X y coordenada en Y, nosotros simplemente hallamos tabulando. Para Y igual a 0, X va a ser igual a ¿cuánto? 5.881. Simplemente en vez de Y reemplazamos con 0, despejamos X y nos estaría dando 5.881 metros. Para X igual a 0, Y sería igual a menos 6.487 metros. En vez de este X reemplazamos 0 y solamente nos estaría quedando este valor: menos 6.487 metros, ¿cierto? Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular este tipo de ejercicios. Como han visto, no es nada complicado, es simplemente realizar de la manera correcta las operaciones, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, etcétera, etcétera. Vale, entonces vamos a cortar el video en esta parte. Si les ha sido de útil, denle like, compartan y lo más importante, suscríbanse, que es totalmente gratuito. Vale, entonces nos vemos en un nuevo video.